El esposo decidió engañar y descubrir lo que todo hombre debería saber sobre su esposa. La historia de hoy tiene una trama similar. Disfruta viéndolo. Estaba acostado en nuestra cama, perdido en anticipación, cuando escuché que se activaba la puerta del garaje. ¡Mierda! Espeté, saltando de pie. Miré el reloj. 10:45, no, aún no podía estar en casa. Mi mente se aceleró mientras miraba a mi alrededor. Nuestra habitación, salpicada de pétalos rosados y una botella de champán fría, ¿se estaba desmoronando toda mi vida ante mis ojos? Soy un arquitecto que vive solo. Durante aproximadamente un año, trabajé duro con un solo cliente y una oficina improvisada en una gasolinera abandonada. A menudo tomaba descansos para pasar tiempo con Judy y nuestras hijas gemelas idénticas nacidas hace 6 años. Inesperada pero una alegre sorpresa. Esperábamos tener una gran familia, pero las complicaciones durante el parto significaron que Judy no podría quedar embarazada nuevamente. Exploramos los tratamientos de fertilidad, pero los suspendimos debido a los costos. Cuando comencé mi negocio, Judy se quedaba en casa con las niñas hasta que necesitábamos ingresos adicionales. Aceptó un trabajo como asistente ejecutiva en una compañía petrolera, que tenía horas perfectas para una madre trabajadora. Sin embargo, los viernes fueron desafiantes. Tuvo que tomar un vuelo para asistir a reuniones en Dallas, lo que a menudo retrasaba su regreso a casa. Esta noche estaba destinada a ser especial, una velada romántica llena de celebración. Pero ahora se sentía arruinado. Volví a mirar el reloj. Escuchar su auto entrar al garaje hizo que mi corazón se hundiera. Debería haber vuelto a casa después del vuelo, no tan temprano. Había planeado meticulosamente todo para sorprenderla. Volví a mirar alrededor de la habitación. El cuenco de pétalos rosados que tenía la intención de esparcir sobre la cama, el champán en el cubo de hielo y el pastel de nueces y manzana caramelizado que había preparado. Todo estaba destinado a crear la atmósfera perfecta. Recordé cuánto le encantaba a Judy el pastel de manzana caliente con helado de vainilla. Era uno de los pocos platos que sabía hacer. Por un momento, la desesperación se apoderó de mí. Ella había arruinado mi sorpresa, y hoy fue significativo. Acababa de enterarme de que el diseño de mi primera casa ganó un prestigioso premio similar a un premio Nobel de arquitectura. Quería compartir la noticia con Judy en privado, con la esperanza de que diera inicio a un fin de semana romántico antes de que volvamos a enfrentar la realidad poco emocionante de los tratamientos de fertilidad. Cuando se cerró la puerta del garaje, mis sospechas reprimidas comenzaron a surgir. Un pensamiento persistente de que tal vez algo andaba mal. Aunque mis instintos susurraban que ella podría serle infiel, mi corazón se aferraba a la negación. ¿Qué sabía realmente? Su hábito reciente de dirigirse directamente a la bañera de hidromasaje al regresar a casa comenzó casi al mismo tiempo que comenzaron los vuelos tardíos. Ella simplemente se zambullía en el agua usando su ropa interior, llamándolo tiempo de relajación de mamá. Se sintió como un giro cruel de palabras desde que comenzaron los vuelos tardíos. Nuestros momentos íntimos los viernes se habían desvanecido antes de que comenzaran los vuelos tardíos. Cuando Judy llegaba a casa solo un par de horas antes, a menudo me saludaba. Si no me hubiera sorprendido tan gratamente, podría haberle preguntado al respecto entonces. En esos primeros días, podía contar con una mano la cantidad de veces que iniciaba. Sin embargo, ahora, durante más de un mes, parecía que nuestra conexión había cambiado drásticamente. Después de que comenzaron los vuelos tardíos, fue como si apenas tuviera tiempo de esperar a que las chicas se durmieran mientras ella seguía respondiendo a mis avances. Los viernes por la noche nunca fueron lo mismo. Al principio, sus conversaciones relacionadas con el trabajo estaban llenas de emoción y, a menudo, socializábamos con sus colegas. Recordé sentir una punzada de celos cuando habló sobre las impresionantes habilidades de su jefe y su comportamiento encantador. Pero luego, hace unos 3 o 4 meses, sus discusiones sobre él disminuyeron y dejamos de ver a sus compañeros de trabajo por completo.
Había dado la bienvenida al cambio ya que mi propio horario agitado me dejaba demasiado agotado para disfrutar de salidas sociales. Ahora, sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo más preocupante yacía debajo de la superficie. La realización más alarmante me golpeó duro. No podía recordar la última vez que ella me dijo que me amaba o me ofreció un tierno beso o un abrazo sorpresa. Judy siempre había sido cariñosa, pero ahora parecía diferente. Me congelé a mitad de pensamiento, mi mente acelerada por la negación. Esto no podría estar pasándole a mi Judy, la que me enseñó el verdadero significado de la intimidad. La idea de que ella estuviera con otra persona se cernía sobre mí, amenazando con envolver mis pensamientos. Cuando ella llamó, Matt, ¿dónde estás? Estoy tan contenta de estar en casa. Su voz sonaba perfectamente normal, contrastando fuertemente con la confusión en mi mente. Negué con la cabeza, esperando que no fuera cierto. Tal vez había leído mal la información del vuelo o calculado mal de alguna manera. Corrí a la computadora, esperando claridad. Pero ahí estaba en la pantalla, su número de vuelo aún se retrasaba media hora. Mirando hacia atrás a la cama arrugada donde había estado acostado, sentí una oleada de desesperación y la necesidad de escapar a la negación. Pero sabía que tenía que enfrentar la verdad. Mientras bajaba las escaleras, sentí un sonido primitivo elevándose en mi garganta. Al pasar por debajo del porche de cristal, encontré a Judy ya relajándose. Se había desabrochado la blusa y parecía relajada. Me acerqué a ella y la rodeé con mis brazos con fuerza. Matt, por favor. Sabes lo cansada que estoy cuando llego a casa. Déjame relajarme hasta mañana, respondió ella. Pero cuando la alcancé, ella se tensó, insistiendo, no, Matt, ahora no. Una ola de conmoción se apoderó de mí. Sus palabras golpearon como un golpe, dejándome atónito. La miré, sintiendo nada más que una profunda y misteriosa calma. Me las arreglé para preguntar, ¿no nos habrías hecho esto si no lo amaras? ¿Alguna vez me has amado? Su expresión se suavizó. Te amaba. No quería que esto pasara. Nunca pensé que sería así. La interrumpí, necesitando saber, ¿te vas a casar con él? Siguió un tenso silencio, y exigí en silencio una respuesta. Su vacilación se sintió como una daga. No pude soportarlo. Por favor, vuelve con él. Toda esta situación se ha puesto patas arriba porque su vuelo aún no ha aterrizado. Necesito tiempo para pensar. Se acercó a mí, con el rostro lleno de simpatía, con la intención de consolarme. Matt, lo siento mucho. Ojalá esto nunca hubiera comenzado. Por favor, déjame explicarte. Pero di un paso atrás, sintiéndome tan frágil como el cristal. Por favor, solo toma lo que necesites y vete. Mamá y papá han llevado a las niñas a uno de sus viajes. No volverán hasta el domingo por la noche. Hablaremos entonces. No quiero verte ni saber nada de ti hasta entonces. Estaba temblando en el rincón más alejado de mi mente. ¿Fue por ira, miedo u otra cosa? Ella me miró, sus ojos suplicando, y abrió la boca para hablar, pero yo la interrumpí con dureza. El miedo en su rostro era claro. Suspiró y entró en nuestra habitación, y volvió la insensibilidad familiar. Me hundí pesadamente en una silla en la sala de estar, preguntándome cuánto duraría este vacío gris en mi mente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ella devolviera la expresión, pensativa. Pero había algo más, algo que había notado cuando se enteró de que nunca podría volver a tener hijos. Matt, vi lo que habías planeado. No quería arruinarlo. Esas palabras me golpearon como un trueno. ¿Estaba ofreciendo intimidad por lástima? Comencé a levantarme de la silla, pero su rostro se arrugó y sollozó mientras huía. Pasaron los minutos y luego escuché que la puerta del garaje se abría y cerraba. Tan pronto como se cerró, me quedé flácido en mi asiento, el vacío incoloro me abrumó nuevamente. El tiempo pasó borroso, y cuando me quedé dormida,
estaba furiosa por un vívido sueño de Judy con su jefe. Esto no fue salvaje, ilícito, íntimo. Fue tierno. Cada parte de mi cuerpo gimió cuando me levanté de las articulaciones de la silla, gritando de dolor. Pero también estaba ardiendo de una ira que nunca antes había sentido. Volví pisoteando a nuestra habitación, sintiendo que ya no había en nosotros. En un ataque de rabia, agarré una botella de champán de la hielera y rompí todo lo que pude hasta que me paré sobre una delicada figura de porcelana, una mujer joven con un vestido de gala azul pálido sosteniendo un abanico. Esta fue la única herencia de Judy de su abuela. Por mucho que quisiera destruirlo, no pude. Miré a mi alrededor el caos que había creado y no alivió mi dolor. Miré la botella de champán en mi mano, sorprendido de que no se hubiera roto. Sin pensarlo, arranqué el envoltorio, desaté el corcho y lo saqué con un fuerte chasquido. El champán salpicó dramáticamente. Nunca había sido un conocedor del vino, pero de niño me había prometido a mí mismo que si alguna vez lo hacía, celebraría con los mejores. Bebí directamente de la botella, jurando que nunca volvería a tocarla. Sabía horrible. El cansancio se apoderó de mí y me quedé dormido de nuevo, agradecido por la ausencia de sueños. Me desperté unas horas más tarde con los primeros rayos de luz entrando por la ventana. Toda la ira que había sentido desapareció, dejándome con un sentido amortiguado de mí mismo. Traté de evocar sentimientos, ira, tristeza, pero no llegó nada. Mi matrimonio había terminado. Lo sabía. Sin embargo, mi mente se negó a aceptarlo y, en cambio, regresó al pasado. Judy y yo nos conocimos en la Universidad de Texas, donde ella jugaba fútbol en la Universidad Southwestern. Jugué fútbol de clubes en UT y había organizado un equipo para un torneo celebrado en Sioux Fields. Judy vino a ver el torneo y me di cuenta de que me esforzaba demasiado por impresionarla. Ni siquiera nos clasificamos ese año, a pesar de haber ganado el año anterior y el siguiente. Pero Judy, bendito sea su corazón, fingió no darse cuenta. A partir de ese día, fuimos inseparables, haciendo el largo viaje juntos, quemando suficiente gasolina para llenar las reservas estratégicas. ¿Pero a quién le importaba? Judy era virgen cuando nos conocimos. Tuve una novia en la secundaria, pero con Judy fue diferente. Sabía cómo llegar a ella, especialmente con nuestros hijos y su propia brújula moral en juego. Pude sentir la culpa que ella debe estar sintiendo. Y si era sincero, entendí lo fácil que podía ser manipulada. Entonces mis pensamientos se dirigieron al hombre que estaba con ella. Sabía mucho sobre su jefe, James Capoe. A los 40 años, se había divorciado de su segunda esposa durante más de 5 años y tenía 2 hijos. Según Judy, trató de pasar tiempo con ellos, pero solo los veía todos los fines de semana y días festivos alternos. Lo había conocido varias veces cuando Judy comenzó a trabajar, pero no lo había visto en meses. No me gustó desde el principio. Tenía los ojos entrecerrados, y aunque podía entender su interés en Judy, me resultaba difícil creer que ella pudiera enamorarse de él. Estos pensamientos me empujaron a una espiral de qué pasaría si y autoculpa. En cambio, me senté frente a mi computadora y comencé a investigar las leyes de divorcio en Texas. Aprendí que un divorcio podía finalizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación, y aunque el veredicto tenía que leerse en audiencia pública, no se requería que las partes estuvieran presentes a menos que se impugnara. Cuanto antes terminara, mejor, pensé. Encontré formularios que podía imprimir por una tarifa y pasé horas contemplando lo que quería del acuerdo y cómo podía persuadir a Judy para que aceptara mis términos. Al final, decidí que quería lo mejor para nuestras chicas. Pensé en cancelar nuestras tarjetas de crédito o vaciar nuestras cuentas bancarias. Pero a pesar de mi enojo, no creía que Judy intentara robarme a mí ni a los niños. Quería quedarme con la casa para que nuestras hijas no tuvieran que mudarse. Habíamos comprometido cada centavo de nuestros ahorros para ayudarme a iniciar mi negocio, que ascendía a alrededor de $10,000. Con eso, podría pedir prestado lo suficiente para comprar la parte de Judy,
asegurándome de que ni ella ni ese hombre tuvieran derecho a ello. Esta urgencia me llevó a proponer una división justa de nuestros activos. Si quisiera que las cosas se arreglaran rápidamente, me encontré dividida entre querer deshacerme de los recordatorios de nuestra vida juntos y hacer la menor cantidad de cambios posible para nuestras chicas. Decidí contratar a un tasador para que valorara todo lo que teníamos, incluido lo que había destruido. Ofrecería comprar un reemplazo, y podríamos turnarnos para elegir artículos hasta que llegáramos a una división equitativa por la noche. Tenía un plan con el que podía vivir, y sentí que Judy lo aceptaría. Me di cuenta de que no había comido en todo el día, pero la idea de la comida me hacía sentir mal. Sin embargo, si voy a lograr mis objetivos, necesito mi fuerza. Sin confiar en mis habilidades culinarias, me pregunté qué comida sería la mejor para nuestra vida juntos. Pedí una pizza y, mientras comía, mis pensamientos volvieron a pensar en cómo podría lastimar a Judy. Sabía que una vez que superara la negación, el dolor emocional se volvería insoportable. Pero ¿cómo podría hacerla sentir tanto dolor? Dejarme a mí no le haría daño de la forma en que me hizo daño a mí. Por supuesto que habría arrepentimientos, pero ella eligió a otra persona y yo me quedaría solo. No pude hacer nada para romperle el corazón. Y sin embargo, a pesar de mi negación y sus acciones, no pensé que podría dejar de amarla. Después de mucho debate interno y reflexión, me di cuenta de que dejarla no era mi elección. Ella tomó esa decisión cuando se apartó de nuestros votos. No querría vivir con una esposa que me traicionó si no tuviera la opción de quedármela. ¿Qué era lo peor que podía esperar? Entonces se me ocurrió la solución perfecta. Todavía tenía que preguntarme si podía lograrlo. Judy siempre cumplió con mis deseos. Pero a menudo me volvía loco al negarme a compartir sus opiniones, especialmente sobre cosas como la cena. Me preguntaba si podría usar eso para empujarla hacia lo que yo quería. En última instancia, sería su elección. Pero sabía que tenía una buena oportunidad. La entendí. No tan bien como debería haberlo hecho, pero sabía cómo aplicar presión. Tarde en la noche, planeé. Esto requeriría un enfoque delicado. Judy llamó un poco después de las 8. Respiré hondo unas cuantas veces antes de responder. Judy, hiciste tu elección, aunque no quisieras. La pregunta ahora es cómo afectará esto a las niñas. El divorcio siempre es difícil para los niños. ¿Quieres que esto sea lo más doloroso posible? ¿O podemos trabajar juntos para hacerles la vida más fácil? Matt, por favor déjame hablar. Lamento haberte hecho daño. Os amo. No quiero que me odies. Nunca esperé que llegara tan lejos, pero aún así. Sentí una oleada de emociones conflictivas ante la palabra amor. Cada vez que escucho tu voz, siento que aumenta la ira. ¿Entiendes el impacto que esta situación tendrá en los gemelos? Tratamos de inculcarles valores. ¿Cómo explica que ha renunciado a los votos más sagrados por un momento fugaz? Matt, no fue así. ¿En serio? Después de varios meses, aún no has decidido comprometerte con él. ¿Cómo le sonará eso a las chicas? Dejé que el silencio persistiera antes de continuar. Logré ponerme en contacto con mis padres y pedirles que mantuvieran a las niñas un poco más. Si estás de acuerdo, puedo tenerlos aquí a las 5 y podemos contarles las noticias juntos. De lo contrario, se lo diré yo mismo. Seré cortés mientras hablamos con las chicas. Pero esta es la última vez que quiero escuchar tu voz hasta que nos divorciemos. Me esforcé mucho por no decir lo que quería decir. Siempre serás la madre de mis hijos y tendremos que discutirlos. Simplemente no me presiones ahora mismo. Matt, realmente no quise ofenderte. Yo solo. Sí, lo sé. Hagámoslo rápido. Me encargaré de tu alquiler, pero espero que no planees vivir con él hasta que te cases. Hice una pausa, dejando que mi ritmo cardíaco disminuyera.
Quería proteger a las chicas de tanta confusión como fuera posible. Esto es asunto tuyo. Puedes decidir por ti mismo. ¿Puedo venir a hablar ahora? No. Por favor, Matt. No quiero que sea así. La interrumpí con firmeza. Nuestro matrimonio había terminado. El momento en que lo elegiste. Suspiré dramáticamente. Cualesquiera que sean tus razones, lo has terminado. Así que manejemos esto lo más decentemente posible. Hice una pausa para enfatizar antes de agregar en tono melancólico, espero que te cases con él. No solo para las chicas. Me facilitaría las cosas. No quiero pensar en cómo arruinaste nuestro matrimonio. Dejé que el silencio se hiciera pesado. Finalmente, Judy cedió. De acuerdo, Matt. Si eso es lo que quieres, lo haré a tu manera. Si el infierno existe, entonces yo he estado allí. El desapego emocional fue todo lo que me mantuvo unida. De lo contrario, me habría aplastado el dolor en los ojos de mi hija cuando Judy comenzó la conversación. Deberías saber que tu papá y yo te queremos mucho. Pero a veces los adultos cometen errores. Durante varios minutos continuó con eufemismos que las chicas no entendían. Finalmente, hablé en voz baja. Tu madre se ha enamorado de otro hombre y quiere casarse con él. Así que tendremos que divorciarnos. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, deseé poder recuperarlas. Un poema de Omar Khayyam resonó en mi mente y luché por contener las lágrimas. Nada ha cambiado en los 10 siglos desde que lo escribió. Todo mi universo consistía en sus dos caras preciosas. No podía ver nada más, solo las pequeñas máscaras de dolor que llevaban. Yo no era mucho mayor que ellos cuando el padre de un amigo mató a su madre y luego a él mismo, a su hermana pequeña y él se habían escondido en su habitación mientras sus padres peleaban. Lo último que escuchó antes de los disparos fue el llanto de su padre de que preferirían tener padres muertos que vivir esto. Se produjo una terrible batalla por la custodia, destrozándolos. Nunca lo volví a ver, pero en ese momento comprendí la desesperación de su padre. Me costó toda mi fuerza de voluntad no arremeter contra Judy. Nunca odié tanto a nadie en mi vida. Pensé que conocía el odio hasta que vi lo que le hizo a mis hijas. Yo sé. Se dijeron otras cosas. Las chicas hicieron preguntas, y Judy debió responderlas. No escuché un sonido. Todo lo que sabía era que tenía dos pequeños tesoros en mis manos. Finalmente, surgió la pregunta. Pero mamá, ¿por qué ya no amas a papá? Parpadeé y el color volvió al mundo. Vi una figura que parecía casi inhumana, soportando el peso del dolor de una manera que ninguna persona debería tener que soportar. Mamá todavía ama a papá. Ella siempre amará a papá, intervine. No entenderás esto hasta que seas mayor. Pero mamá tenía que elegir, y ella lo eligió a él. A veces la gente ama a más de una persona, pero solo puedes casarte con una, pero todos intentaremos que sea lo más fácil posible. El señor Capo te amará mucho, pero yo siempre seré tu padre. Cari, siempre la más expresiva de las gemelas, se separó de mi abrazo y corrió hacia su madre, golpeándola tan fuerte como pudo. Después de unos segundos, Laurie siguió el ejemplo de su hermana y tomó un largo caleidoscopio de latón de la mesa de café. Agarré a Laurie para detenerla, pero le dije fríamente a Judy, has molestado a las chicas. Creo que deberías irte. Le haré saber al capitán cuando puedes recoger tus cosas. Judy se levantó y fue a la cocina a buscar hielo y toallas de papel, regresando unos minutos después con las chicas abrazándome y llorando. Judy empezó a hablar, pero yo interrumpí. Te quedarás con el capitán, ¿verdad? ¿O quieres que las chicas te llamen solo a tu móvil? Después de quitarse el maquillaje, sus ojos comenzaron a hincharse, pero su voz permaneció tranquila. Ahí es donde he estado las últimas 2 noches. Esperaba que pudiéramos hablar de esto en familia. La interrumpí de nuevo. Chicas,
por favor vayan a su habitación. Mamá y yo necesitamos hablar a solas. Tan pronto como se fueron, les dije, por mucho que respete y ame al capitán, él es tu padre, y creo que debes decírselo en persona. Además, probablemente quieras empezar a planificar tu boda. Respiré hondo. Tengo un paquete de documentos legales preparados. Quiero que te los lleves contigo. Este es mi plan para dividir nuestras propiedades y arreglar nuestros asuntos. Estoy dispuesto a aceptar casi cualquier cosa, excepto la custodia de las niñas y el uso de mi apellido. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió silenciosamente de la casa. Cuando finalmente acosté a las niñas, volví a mi silla. Con la cabeza en las manos, susurré, «Capitán, maldita sea. Esto lo matará. Lamento mucho que le haya pasado esto. Él no se lo merece». El padre de Judy se retiró como almirante, aunque nunca sirvió en ese rango y se negó a usar el título. Su último mando fue de uno de los superportaaviones. Un error de aterrizaje durante el vuelo de un segundo piloto novato lo dejó paralizado de cintura para abajo. Nunca lo consideré discapacitado. Vivía en una silla de ruedas y se las arreglaba lo mejor que podía. Judy, una niña fallecida, había sido concebida poco antes del accidente. Su madre murió de cáncer cuando Judy estaba en la escuela secundaria y el capitán la crió sola. Nunca he conocido a una persona más digna. Era como un padre para mí. No, no es justo. Mi padre era un buen padre. Acababa de trabajar como ingeniero petrolero y geólogo toda su vida. A menudo estaba fuera de casa, y aunque lo intentó, nunca estuvimos cerca. Con el capitán, fue diferente. Siempre dije que nunca dejaría a Judy a menos que el capitán también la dejara a ella. Fue la primera persona a la que admiré que me trató como un hombre y no como un niño. Cuando Judy y yo nos casamos, todavía nos quedaba casi un año y medio de escuela. Aunque sabía que era demasiado joven para casarme, el capitán sacó lo mejor de mí. Atrapado en una silla de ruedas, seguía siendo la persona más aterradora que había conocido. Y probablemente podría hablar durante horas sobre cómo impactó mi vida. Respiré hondo, miré mi reloj y traté de convencerme de que era demasiado tarde para llamarlo. Él respondió en el segundo timbre. «Hijo, antes que nada, quiero decirte que estoy de tu lado. Ella es mi hija y la amo, pero no puedo creer que hiciera algo tan tonto. Sé que está confundida, pero...». Hablamos durante mucho tiempo. Habló de los problemas que encontró en la marina con esposas infieles mientras sus maridos estaban ausentes durante 6 meses o incluso un año. Nunca dijo directamente que algunos de ellos volvieran a encontrar la felicidad. Pero entendía dónde iba tanto como quería. Lo respetaba demasiado como para interrumpirlo. Finalmente, llegó al punto. «He leído tu documentación. ¿Alguna posibilidad de que si me ocupo de esta situación, consideres darle otra oportunidad?» No pude evitar sonreír ante la exageración del capitán. Habíamos discutido la idea de disciplina para nuestras niñas antes. Ambos creíamos que la disciplina amable a menudo era más efectiva que razonar con un niño. Pero sentí una frialdad en el pecho y me preocupé por mi corazón. «No, señor. Lo siento, pero esto no es un error de una sola vez. Nunca entendí cómo un hombre podía lastimar a su esposa. Pero ahora sí. Pasaré el resto de mi vida trabajando para perdonarla. Pero incluso si puedo, todavía no puedo vivir con ella». Suspiré, sin querer decir esas palabras, especialmente a él, pero no podía ser vago. Además, incluso si pudiera, hemos hablado, y ella lo ama. No podría vivir con eso. Ni siquiera por el bien de las chicas. La voz del capitán se suavizó. «Hijo, ella está muy confundida en este momento. Si le das un poco de tiempo». «Ya están hablando de matrimonio», interrumpí. «Sé que he trabajado duro, pero no puedo perdonarlo. No quiero que se case por el bien de ese hombre».
Los dos tenemos que vivir con eso, agregué. No me quejaría de ella. Capitán, nuestro matrimonio ha terminado, pero creo que es mejor que las niñas no crezcan creyendo que su madre arruinó a nuestra familia por placeres fugaces. Hubo una larga pausa. Hijo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Quieres empujarla hacia este matrimonio? Respondí con firmeza. Judy y yo siempre estaremos conectadas a través de nuestras hijas. Ahora no tengo respeto por ella. Si se casa con él, al menos intentará hacer algo decente. ¿Quién sabe? Quizás en unos años ambos podamos verlo de manera diferente. El capitán interrumpió. Si ella se casa con él, será malo para todos. Esta es una situación difícil y podría afectar nuestras relaciones con las niñas. Siempre será su padre, y siempre estaré ahí para ellos como su abuelo. Te dejaré decidir qué tan cómodo te sientes con esto, pero nunca renunciaré a lo que tenemos. Escuché al capitán suspirar. Esto es duro, pero jugaremos según tus reglas. Es culpa suya. Supongo que tendremos que ver cuánto le gusta. Pero sabes, estoy pensando en ti, y no creo que dos errores puedan hacer un acierto. Mientras hablábamos, sentí que mi corazón se endurecía. Sabía que estaba cruzando una línea que podría convertir mi corazón en piedra. Lo sé, Señor. No tengo elección. No puedo retroceder y mirarme a los ojos. Por mucho que ame a Judy, no puedo ser débil. ¿Qué tipo de ejemplo le daría a mis hijas? Cuanto antes formalicemos esto, mejor. Necesitamos dejar que el futuro se resuelva solo. Si no conociera bien al capitán, habría pensado que escuché lágrimas en su voz. Hijo, intentaré convencerla de que acepte tu propuesta para que se decida mañana. Solo prométeme que tú y yo podemos seguir hablando y que no me dejarás sin importar lo mal que se pongan las cosas. Por favor, prométeme esto. Su voz tembló y la mía estaba un poco ronca cuando dije, tiene mi palabra, Señor. Hubo un silencio pesado y lo escuché decir algo así como adiós. No confié en mi voz, sabiendo que su dolor era peor que el mío. Él nos amaba a los dos. Colgué y aunque lo intenté, no pude llorar. No me gustaba en quien me había convertido, y sentía enojo hacia Judy por hacerme así. Durante 3 meses, me senté sola en una mesa en la parte trasera de un gran auditorio. Cuando me acerqué a recoger mi premio, anunciaron que era la persona más joven en recibir este premio. A los 28 años, tenía 7 años menos que el laureado más joven anterior. Me puse de pie para dar mi discurso de aceptación, tratando de no mostrar demasiada amargura. Sin embargo, era imposible no recordar los días posteriores a enterarme de que yo era la ganadora. El capitán vino a la oficina del abogado ese lunes por la mañana, y cada vez que Judy se oponía a uno de los términos, él la ayudaba a aceptar un buen compromiso. Terminamos antes del mediodía y los documentos se presentaron antes de que cerrara la corte. 61 días después, el juez leyó el decreto en audiencia pública y nos divorciamos. Una semana después de eso, Judy se convirtió en la señora K. James Poire. Les dolió y las chicas lloraron toda la semana que estuvieron de luna de miel. En el vuelo a casa, me di cuenta por primera vez de lo que había perdido. Yo era el arquitecto más buscado del mundo. Los clientes me rogaron que aceptara sus proyectos. Sin embargo, aquí estaba, solo en el avión. Tenía familia y amigos, pero a pesar de mi éxito, sentía un profundo vacío. Cuando regresé a casa, mi contestador automático estaba lleno de llamadas de clientes potenciales. La única llamada que respondí fue del capitán. Dijo todas las cosas correctas para levantarme el ánimo y hacerme saber lo orgulloso que estaba de mí. Luego, con voz más suave, me preguntó cuándo me había enterado de la situación. Cuando se lo dije, juró incrédulo. Después de calmarse, dijo, esto realmente apesta. Sé lo que es cuando la vida golpea fuerte. Las palabras no ayudarán, pero estoy aquí para ti.
Permaneció en silencio durante mucho tiempo, luego agregó, no puedo mejorarlo, pero si quieres relajarte, cuidaré a las chicas o iré contigo y cubriré los costos. Gracias, capitán. Si puedes evitar hablar de ella, no puedo pensar en una mejor compañera para esta noche. Salí con el capitán, pero fue una de las semanas más deprimentes de mi vida. 2 años después del divorcio, volví a Nueva York para triunfar profesionalmente. Este banquete aumentó mi número de premios Frank Lloyd Wright a 4. Gané para la casa el año pasado y nuevamente este año, completando un hat-trick sin precedentes. Mi cuarto premio fue para un edificio comercial que diseñé para la ciudad de Midland, y el mundo de la arquitectura se volvió loco por él. También me convertí en la primera persona en ganar en 2 categorías diferentes en el mismo año en la historia del premio. Entonces, ¿por qué estaba sentado en una mesa sin un solo amigo, solo entre completos extraños? Me sentía más solo que nunca. No fue que la gente no intentara contactarme. Tuve que obtener un número de teléfono residencial no registrado porque clientes potenciales de todo el mundo me llamaban a todas horas. Estuve fuera más de lo que quería estar, pero al menos cuando estuve en casa, estuve realmente presente. Construí una extensión de oficina en mi casa y solo fui a la oficina del centro cuando era necesario. Cuando estaba en casa, nunca trabajaba a menos que las niñas estuvieran estudiando, excepto durante el mes que estuvieron en Judy's. Nuestros veranos fueron un largo viaje, parte del cual lo pasamos visitando posibles sitios de construcción. Pero a las chicas les encantó ver dónde podría construirse mi próximo proyecto. Nunca quise que mis diseños no estuvieran sincronizados con el entorno local. No estaba solo debido a la falta de atención de las mujeres. Aunque no tuve muchas citas, mujeres de todo el mundo se acercaron a conocerme. Parecía que la historia de mi corazón roto durante mi mayor triunfo había sido recogida a nivel nacional, y muchas mujeres con grandes corazones querían ayudar a sanarlo. Probablemente no me dolió que estuviera ganando dinero más rápido de lo que la Casa de la Moneda podía imprimirlo. Desafortunadamente, no me amaba a mí mismo, ni siquiera un poco. No podía amar o enamorarme de otra persona hasta que encontré ese amor propio. Tuve ofertas para relaciones casuales, pero no encontré a nadie con quien pudiera compartir una conexión más profunda. Luché con mis problemas y me resultó difícil respetar a una mujer que querría a alguien como yo. El capitán tenía unos 60 años y no gozaba de la mejor salud, pero nunca había sido alguien que se quedara de brazos cruzados mientras alguien era atacado. Mientras esperaba, pensé en mi último acto de venganza. Cuando finalizó el divorcio, pasé días tratando de averiguar cómo vengarme de Capo. No podía pensar en nada que no me lastimara más de lo que le lastimaría a él. Yo estaba en buena forma, pero a pesar de que él era casi 20 años mayor, todavía estaba en forma. Podía lanzar un puñetazo sorpresa, pero incluso si él no presentaba cargos, no estaba segura de poder ganar una pelea sin años de entrenamiento. Investigué la ley de Texas y descubrí que no podía presentar un reclamo por enajenación de afecto. Judy podría haber presentado una demanda por acoso, pero yo no pude. Durante más de 1 año y medio, mi falta de venganza fue como una astilla que no pude sacar. Entonces el destino me dio un regalo. El CEO de una empresa se topó accidentalmente conmigo en un evento benéfico. Este evento fue en Midland, y él vivía en Nueva York. Quería que diseñara una gran oficina para ellos en Midland. Concerté una cita y le mostré un proyecto en el que había estado trabajando durante años. Entonces le dije la verdad. Si se tratara de cualquier otra empresa, felizmente aprovecharía la oportunidad. Pero me negué a trabajar para una empresa que toleraba tal comportamiento. No se lo tomó bien. Unas semanas más tarde, Capo fue despedido por acoso. El CEO me llamó para agradecerme, diciendo que Capo había sido acusado de acoso varias veces a lo largo de los años. Después de revisar casos recientes, encontró motivos para el despido. Firmamos el contrato una semana después. Profesionalmente, estaba en la cima del mundo. Pero después de la llamada del capitán,
temí que mi vida personal tocara un nuevo mínimo. Cuando el capitán finalmente llegó, con más de 1 hora de retraso, se mudó a la casa sin dar explicaciones. Sin esperar a que le ofreciera café, comenzó. Jesús, hijo, ella está en una forma terrible. Estará en el hospital al menos una semana. Demonios, solo me mantuvieron internado durante 3 días después de mi bypass. Él estaba temblando, y noté que el temblor se detuvo en el punto exacto donde estaba paralizado. Después de unos 90 segundos de silencio, continuó. No puedo dejar que esto suceda. Apoyé todo lo que le hiciste porque pensé que se lo merecía. Pero ella no se merece esto. ¿Cómo puedo detener esto, capitán? Ella no es mi esposa. No tengo poder aquí. Todo lo que tiene que hacer es divorciarse de él o demandarlo. Su voz transmitía una autoridad dominante que nunca antes había visto. No intentes mentirme. Sabías lo que estabas haciendo. Querías que ella supiera lo que era ser traicionada. Para sentir el dolor. Te amo, pero eres tan frío como cualquiera que haya conocido. Habrías sido un buen piloto de combate. Atacas con un plan, pero sin emoción. Dime que no querías que esto sucediera. Estaba a una fracción de segundo de la negación acalorada. Pero la mirada en sus ojos congeló mis palabras. Bajé la cabeza. Sí, capitán. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que cualquier hombre que hiciera trampa como él, nunca se detendría. Levanté la vista y encontré su mirada. No fue duro ni enojado, como esperaba, pero mostró un toque de simpatía. Tragué saliva con fuerza y continué. No pensé que ella se quedaría con él. Midland es un pueblo pequeño, y me aseguré de que ella supiera que él estaba engañando. Pensé que ella lo dejaría. ¿Ibas a llevártela de vuelta? No. Capitán, amo a Judy, pero no podría vivir con alguien que eligió a otra persona. Podría perdonar sus acciones, pero no que se enamorara de otra persona. Sé que presioné sus botones para que se casara con él, usando a las chicas y su propia moral para presionarla a un matrimonio que estaba seguro de que no duraría 6 meses. Quería hacerle daño, pero paré. Dudé, sin saber si quería decir que no quería que ella se lastimara. Lo lamenté por el bien del capitán, pero ella había hecho su elección, y me alegré de que fuera una que le causara dolor. El capitán me miró a los ojos. Traté de convencerla de que se fuera cuando la vi en el hospital, pero ella no quiso escuchar. La única persona que puede hacerla irse eres tú. La sentenciaste a esto. Solo tú puedes cambiarlo. ¿No es hora de mostrarle algo de misericordia? El capitán guardó silencio durante un rato. Honestamente, esto no es lo que esperaba. Esperaba que después de que se diera cuenta de su error, volviera contigo. Nunca había visto a alguien tan devoto de ella como tú. Sacudí la cabeza. Le pregunté esa noche y ella dijo, te amaba. No te quiero. Ella usó el tiempo pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había esperanza. El capitán explotó. Eso es. ¿Tuviste tiempo para una palabra? Recuperó el control y me miró seriamente. No, tú sabías mejor. Es hora de que averigües qué le hizo a ella. Después de un momento, dio un giro brusco y se dirigió hacia la puerta de mi casa. Espera aquí. Necesito sacar algo del auto. Regresó, volviendo su voz de mando. En el asiento del copiloto de mi auto, encontrarás una bolsa de papel marrón con algunos libros. Tráelo aquí. Normalmente no respondía bien a las órdenes, pero lo hice. Cuando le ofrecí el paquete, me indicó que lo pusiera sobre la mesa. ¿Sabías que Judy llevaba un diario? Sacudí la cabeza. Yo tampoco lo sabía. Ella estaba escribiendo cuando llegué al hospital. Traté de persuadirla de que lo dejara, pero ella no quiso escuchar. Cuando me calmé, le pregunté qué motivo dio para la golpiza,
y ella dijo que había visto sus viejos diarios y se los exigió. Una persona ciega se habría dado cuenta. Ella tenía miedo de lo que haría si los encontraba. Cuando le ofrecí llevarlos a resguardo, ella accedió felizmente, haciéndome prometer que no los leería antes de decirme dónde estaban escondidos. Él continuó. Prometí que no dejaría que el hombre que traje conmigo los leyera. No pude llegar a su escondite, así que llevé a una amiga y le pedí que escribiera una nota dándome permiso. Llevé al hijo de mi amiga, que es policía, y fuimos a su casa. Iba de uniforme, y Capo no se resistió. La casa estaba en un estado terrible. Kyle subió al ático y cuando bajó tenía su último diario. Ella había cortado el centro de un libro de cocina. Capo nos miró todo el tiempo, pero eso es todo lo que hizo. Yo no los había leído, y sabía que Kyle tampoco. No te prometí que no te los daría. Y no prometiste que no los leerías. Se detuvo y me dirigió una mirada penetrante. Escucha, hijo, no podría amarte más si fueras mío. Judy tiene muchos defectos, pero no es una mentirosa. Hizo una pausa. No contarte sobre su infidelidad es una especie de mentira. Pero ambos sabemos que si le hubieras preguntado directamente, ella habría dicho la verdad. Estos diarios son sus conversaciones consigo misma. Ellos serán la verdad directa y sin adornos. Quiero que las leas. Los dos sabemos que no es solo porque ella se enamoró de él. Se frotó la barbilla pensativamente. No puedo obligarte a perdonarla. Pero dicen que la comprensión es una forma de perdón. Tal vez si aprendes más. Bueno, si no puedes perdonar, entonces, por el amor de Dios, muéstrale misericordia. Las últimas palabras del capitán resonaron en mi mente. Misericordia, dijo. Judy estaba a mi merced. No me gustaba la idea, pero no estaba seguro de entender el concepto. Fui a mi computadora y abrí el diccionario de herencia estadounidense para verificar la definición de misericordia. Había 4 significados. 1. Una actitud compasiva, especialmente hacia aquellos bajo su autoridad. 2. Una tendencia a ser amable y perdonador. Un corazón lleno de misericordia. 3. Algo por lo que estar agradecido, una bendición. 4. Alivio del sufrimiento, un acto de bondad, como distribuir comida a las personas sin hogar. Cerré el diccionario irritado, tratando de justificar lo que le había hecho a Judy. Pensé que solo la estaba ayudando a tomar la decisión moral de casarse con él, pero no pude completar ese pensamiento. Sí, fue su elección y ella fue responsable, pero yo la había presionado. Sabía que tenía poder sobre ella. Incluso durante el proceso de divorcio, me di cuenta de que ella quería compensar el dolor que me causó, y lo exploté descaradamente. No estaba inclinado a ser amable o indulgente. ¿Pero a quién quería castigar realmente, Judy o Capo? Había arruinado su carrera. Nadie lo contrataría con una brecha de 15 años en su historial. Si enumeraba su último trabajo, cualquier auditoría mostraría que fue despedido por acoso íntimo repetido que condujo a acuerdos legales. ¿Quién tomaría ese riesgo? Ahora trabajaba en una tienda de conveniencia, una caída significativa de su salario anterior. Aún así, sentí que las puntuaciones no eran uniformes. Quería que pagara por lo que había hecho. En un momento de claridad, me di cuenta de que las puntuaciones nunca serían tan largas como las de Judy. Puede que no la quisiera, pero ciertamente él no la merecía, especialmente ahora que la estaba golpeando. No pensé que la tercera definición de misericordia se aplicara aquí. ¿Pero qué pasa con el cuarto? ¿Me sentí inclinado a aliviar el dolor de Judy? No lo creía así, y darme cuenta de eso me hizo sentir un poco avergonzado. Recordé la frase: la misericordia no debe ser forzada. No tenía idea de lo que significaba, así que lo busqué. Se originó en El Mercader de Venecia de Shakespeare. La misericordia no debe ser forzada. Cae como una suave lluvia del cielo.
Enfatizó que la misericordia bendice tanto al dador como al receptor y es un atributo poderoso. Las palabras no me hicieron sentir mejor. Estaba cansada. Era solo temprano en la tarde, pero se sentía como en medio de la noche. El aire adentro estaba caliente y afuera hirviendo, típico de Midland y finales de julio. Fui a mi habitación, me recosté en la cama y me quedé dormido. Cuando me desperté, eran las 4:30 a.m. Me encontré murmurando, comprender es perdonar. En la densa oscuridad, me pregunté si el cliché era cierto. Si entendiera, ¿perdonaría? ¿Cómo sería ese perdón? Había jurado no leer sus diarios, pero ahora me sentía obligado a encontrar respuestas. Originalmente, tenía la intención de leer solo lo que ella podría haber escrito sobre su infidelidad. El problema era que rara vez indicaba el año, sino que usaba el día de la semana. Quedó claro que no escribía para nadie más. Era su forma de entender los acontecimientos de su vida. Una vez que comencé a leer, no pude parar. Era la esencia de una mujer a la que amaba más de lo que creía posible. Abrí uno de los libros y comencé a leer. Está hecho. Los buenos no llegaron a tiempo. Mientras estaba parada en el altar, mis hijas lloraban con sus pequeños vestidos de dama de honor. Las palabras fueron dichas, y esta vez no las romperé. ¡Qué fantasía más tonta! Ni siquiera sabía que esperaba ser rescatada hasta esta mañana. Entonces, ¿por qué alguien más debería saberlo? Ahora estoy verdaderamente condenado en todo el sentido de la palabra. Creo que me di cuenta alrededor del amanecer de que no había razón para pensar que sería cariñoso en nuestra noche de bodas. Él nunca había estado antes. Le dije que si no dejaba de bromear, comenzaría a hablar sobre cuánto apreciaba mi relación anterior. Ojalá lo hubiera dicho antes. Cuando finalmente se cansó y comenzó a roncar, corrí al baño y lloré durante más de una hora. Ahora James estaba jugando al golf. ¿Qué tipo de hombre juega al golf solo en su luna de miel? No quería ningún término de cariño, solo el James formal. Juré que nunca volvería a decir eso. Matt, ¿por qué me obligaste a casarme con él? Pero lo sabía. Y vi tu cara ese viernes por la noche, y una gran parte de mí murió. Sin embargo, continué esperando y orando para que cambiaras de opinión sobre este matrimonio al que ahora me sentía condenado. ¿Haría alguna diferencia si pudiera explicártelo? Pero, ¿cómo podría explicar algo que yo mismo no entendí? ¿Cómo podría resistirme a todas sus insinuaciones ambiguas de que mi trabajo dependía de hacerlo feliz y luego seguirlo obedientemente cuando insistió en que me uniera a él a tomar algo en su apartamento? ¿Por qué me esforcé tanto en ocultarte lo que te estaba pasando, Matt? Habrías puesto fin a esto. Me hubieras salvado. Pero durante el último mes, no estaba segura de querer ser salvada. ¿Realmente empecé a amar a James? ¿O me convencí a mí mismo de que lo hice para justificar lo que le estaba haciendo a la persona que realmente amaba? Si realmente pensara que lo amaba. Su comportamiento en los últimos 2 meses mató esa noción. Se jactó de cómo me conquistó, haciéndome desfilar como un trofeo. ¡Oh, Dios! Eso es lo que soy. Una esposa trofeo. Una forma de que se sienta joven a medida que se acerca a los 50 años. ¿Qué he hecho? ¿Quién puede salvarme ahora? A medida que continuaba leyendo, algunas cosas se aclararon gradualmente. Primero, Judy era una persona sumisa. Ella no era masoquista. Pero ella tendía a someterse a aquellos que percibía como que tenían poder sobre ella. Ella veía a Capo como esa persona, y él parecía entender cómo aprovecharse de eso. En segundo lugar, no me había dado cuenta de cuán profundo era su dolor. La pérdida de nuestros otros hijos le pesaba mucho y temía que estuviera usando mi negocio como excusa. Cuando detuvimos los tratamientos de fertilidad, ella estaba aplastada y llena de resentimiento. Su depresión la hacía más vulnerable a un hombre como Capo. Esto no excusaba sus acciones, por supuesto.
ella todavía eligió someterse a él. Su diario mostraba claramente que entendía las consecuencias. Cuando se involucró con él, expresó su culpa y lamentó su debilidad en casi todas las entradas. También hubo otras sorpresas. Se dio cuenta de que estaba tratando de castigarla obligándola a casarse con Capo justo después de que lo sorprendiera engañándolo. En lugar de quejarse, escribió páginas sobre el dolor que me causó. Después de su primer encuentro con él, ella no escribió mucho. Le preocupaban los riesgos potenciales, pero no le importaba con quién estuviera él. Luego encontré la parte en la que su situación se volvió más oscura. Me rompió el corazón ver cómo describió el abuso en términos simples, un moretón por una caída o un golpe en el estómago. Esto sucedió 3 meses después de su boda, y ella aceptó su violencia como un castigo merecido por su pasado. Lo que realmente le dolió fue la idea de que yo estuviera con otra persona. Ella escribió extensamente sobre sus emociones durante esos tiempos, a menudo asumiendo erróneamente que yo había seguido adelante. La presión de Capo se intensificó, empujándola hacia opciones que no quería. Él quería que se sometiera a tratamientos de fertilidad y, aunque sus padres estaban dispuestos a ayudarla, ella se mostró reacia. En el fondo, ella no quería a su hijo ni involucrarse en nada que no hubiera compartido conmigo. Cuando cerré el último diario, me sentí agotada. Volví a la cama, agradecida de que, como propietaria de mi empresa de diseño, pudiera establecer mis propios horarios. Tenía órdenes estrictas de que nadie llamara a mi casa a menos que hubiera una emergencia. Durante los siguientes 2 días, medité en silencio. Al final de ese tiempo, todavía no estaba seguro de cómo lidiar con James Capo. La única pregunta era si sobreviviría. Contemplé ponerme en contacto con algunos contactos involucrados en proyectos de construcción menos que legales. No los permitiría en mis sitios, pero incluso ellos apreciaban el diseño de calidad. Mi tarifa por diseñar casas fue sustancial, una ganga considerando cuánto se vendieron. Sin embargo, Capo era un problema que podía esperar. Lo que no podía esperar era Judy. Ella dejaría el hospital pronto, y aunque no sabía qué quería de ella o para ella, sabía que no quería que volviera a su casa. La idea de que ella y los gemelos estuvieran en la misma casa que Capo me aterrorizaba. Al menos eso es lo que traté de convencerme a mí mismo. Pero cada vez que pensaba en ello ahora, agregaba la voz burlona de Capo a la mezcla, burlándome de mis deficiencias. Los argumentos se arremolinaban en mi cabeza, y por cada razón que encontraba para mostrar misericordia, podía encontrar una razón igualmente válida para no hacerlo. El ruido en mi mente se hizo más fuerte, así que encendí la televisión, tratando de distraerme de las noticias sobre otro horror en el Medio Oriente. Apreté los dientes y bajé la cabeza. Temprano en el tercer día, me sentí decidida, pero aún insegura de mi decisión, mientras me dirigía al hospital. Cuando me acerqué a su habitación, ella todavía estaba durmiendo, me paré junto a su cama y miré su rostro, cubierto de feos moretones morados que se desvanecían en tonos de verde y marrón. Nunca había visto a nadie golpeado tan mal. Cuando me incliné para ver el otro lado de su rostro, no me di cuenta de que estaba llorando. Nunca sabré qué la despertó, mi lágrima cayendo sobre su rostro o mi sollozo amortiguado. Pero sus ojos se abrieron y me sonrió por un segundo, luego se dio cuenta de dónde estaba. Judy, tenemos que hablar, dije. Vi todo y será más fácil para los dos si no hablamos a través de la hoja. Hizo un sonido que podría haber sido una risita o un gruñido, pero bajó la sábana. Aunque ella sonrió, esa sonrisa no llegó a sus ojos. Papá me dijo que te dio mis diarios. Él no tenía derecho a hacer eso, y lamento que lo hiciera. Al principio estaba enojado, pero luego me di cuenta de que nunca quise esconderte nada. Si me lo hubieras pedido, te los habría dado. No recuerdo exactamente lo que escribí, pero agradecería que los pusieras en orden antes de dejar que las chicas los leyeran. Me reí suavemente. No puedo dejar que vean lo que pensabas de nuestros años de citas. La miré a los ojos, sintiendo que estaba mirando dentro de su alma. Siempre me había encantado mirarla,
pero lo que estaba revelando ahora me parecía demasiado vulnerable. Con voz muy suave, susurró, me gustaría explicar por qué hice esto. Yo no quería esto. Realmente no quería, pero lo hice. No te culpo por el divorcio o por obligarme a casarme con James. Esto es lo que merezco. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para causarte menos dolor. Se detuvo para sonarse la nariz, que se convirtió en un gruñido, luciendo avergonzada antes de continuar. Ni siquiera puedo decir que no me di cuenta de cuánto te dolería cuando me atraparas. Pensé que terminaría después de la primera vez. Mientras esto continuaba, no sabía qué pensar. Nunca te amé menos, pero creo que quería que me salvaras. Y por extraño que parezca, me molestó que no lo hicieras. Siempre quise preguntar, ¿no sospechabas? Dije, apretando los dientes. No, no sospeché. Mi confianza en ti era absoluta. Si me dijeras que el sol salió por el oeste, habría discutido con el observatorio si intentara negarlo. Ella respiró hondo y exhaló lentamente. Nunca pertenecí a un pedestal como ese. No podría vivir así. Ella hizo una pausa y, como era su manera, cambió de tema, ¿a dónde vamos desde aquí? Sonreí levemente, sabiendo cómo me afectaron sus repentinos cambios en la conversación. Amaba su flexibilidad mental, pero odiaba tener que acompañarla. En primer lugar, no volverás a su casa. Nunca. Eso es definitivo. Inclinó la cabeza y me miró como si fuera una estudiante particularmente lenta. Esa no es una opción. Me casé con él para bien o para mal. Resultó ser mucho peor de lo que había planeado. La ira hervía dentro de mí. Judy, esa no es una opción. Imagínate que estoy aquí en un caballo blanco para salvarte. No vas a volver con él. Por primera vez, vi confusión en sus ojos. Leíste esto en mi diario, ¿verdad? Juré que nunca volvería a romper mis votos matrimoniales. Tú también deberías saberlo. La interrumpí. Él ha roto todos los votos de este matrimonio. Él te engañó. Él no te ama ni se preocupa por ti. Él mató este matrimonio, no tú. No le debes nada. Parpadeó un par de veces, vacilando parpadeando en su rostro. Si alguna vez vuelves con él, nunca te dejaré volver a ver a las chicas. Tampoco puedo arriesgar su seguridad. Ella se derrumbó y enterró su rostro entre sus manos, sollozando, me senté en la cama y la abracé. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se aferró a mí, mojando mi camisa con sus lágrimas. A través de sus gritos, preguntó, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? Te ayudaré, te lo prometí. Me aseguraré de que no pueda hacerte daño. Haré que mi abogado prepare los documentos de divorcio y las órdenes de restricción. Si se los traigo esta tarde, ¿los firmará? Sin mirarme, Judy asintió contra mi pecho. Esa tarde, mi abogado y sus 2 secretarias vinieron a la habitación de Judy. Ella firmó los documentos y los secretarios actuaron como testigos. Cuando todo estuvo hecho, se fue para llevarlos a la corte antes de que cerrara, dejándome a solas con Judy. Ella tomó mi mano y la presionó contra su mejilla, todavía húmeda de lágrimas. Luego, con un brillo en los ojos, preguntó, «¿Cuando todo esto termine, me llevarás de regreso?» Esta era la pregunta que había temido. Recordé mi epifanía mientras escuchaba las noticias en la televisión. La guerra por su naturaleza es cruel e inhumana. Pero a menos que sea una guerra en la que no se tomen prisioneros, una guerra en la que se destruya a todos los enemigos, hombres, mujeres y niños, hay que dejar espacio para la paz sin piedad. Las guerras pueden durar miles de años. Debes mostrar misericordia a tu enemigo. De lo contrario, solo eres un salvaje. Misericordia no significa rendición. Simplemente significa retener algo de humanidad y permitir que el enemigo retenga la suya. Era hora de mostrar misericordia a Judy. Hice lo mejor que pude.
5 años después, estaba sentada en la sala de espera de la sala de maternidad. Judy estaba siendo trasladada de la sala de partos a la sala de partos por otro grupo de gemelos. Esta vez muchachos. Un padre nervioso esperando a su primer hijo se sentó a mi lado y estábamos hablando. Cuando la enfermera anunció que Judy estaba lista, Mark se levantó, me dio la mano y dijo, «Gracias por venir. Van a ser un par de meses difíciles, ¿no?» Sonreí. Sí, y las chicas se volverán locas. Trataré de mantenerlos tanto como sea posible, pero mis manos también estarán llenas. Él asintió nervioso y fue a unirse a Judy mientras daba a luz. Mark es un buen tipo, un comandante en la reserva del ejército y un capitán en el departamento de bomberos de Midland. Obtuvo una estrella de plata en Afganistán y recibió un segundo corazón púrpura en Irak. Lo respeto. Él es una buena pareja para Judy, y me alegro de que se hayan encontrado. ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo respondí a la pregunta de Judy? Hace 5 años, traté de mostrar mi misericordia. No, Judy, no te llevaré de vuelta. Su rostro se oscureció y las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Cuando finalmente se recompuso, se encontró con mi mirada y me preguntó por qué. Realmente quería decir que quería una pareja a la que pudiera admirar, no alguien a quien tuviera que controlar para garantizar su fidelidad. Pero yo no dije esto. La lluvia de la misericordia de Shakespeare lavó mi amargura. Está bien, lo dije. Pero traté de decirlo amablemente. Nos entiendo mejor ahora que cuando estábamos casados. Simplemente no éramos adecuados el uno para el otro. Eso no nos convierte en malas personas. Pero necesitas a alguien que te guíe, y ese no soy yo. Estoy demasiado atrapada en mí misma. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para la mujer que me dio gemelos. No, eso tampoco es cierto. Siempre serás mi primer amor, pero simplemente no somos el uno para el otro. Ambos tomamos malas decisiones, pero tal vez juntos, como amigos, podamos ayudarnos mutuamente a hacerlo mejor. Mark era el hombre adecuado para Judy. Él no la mantuvo atada, sino que le ofreció apoyo como una cuerda de seguridad en un equipo de escalada. Tenían razón el uno para el otro, y Judy, segura de su afecto, floreció de una manera que nunca lo había hecho. Mientras estábamos casados, Mark y Judy vivían en la misma zona escolar que yo. Los gemelos montaban sus bicicletas de ida y vuelta entre nuestras casas. No nos comunicábamos a menudo, pero nos apoyábamos mutuamente. Si no estábamos de acuerdo en un tema, acudíamos al capitán para el arbitraje, y las chicas nunca supieron que teníamos un desacuerdo. Los gemelos se quejaron en broma de tener demasiados padres, pero a pesar de sus quejas, amaban a Mark y él los amaba a ellos. Estaban encantados con la llegada de nuevos hermanos. Verás, no estaba en el hospital para apoyar a Mark o Judy. No estábamos tan cerca. Fue uno de esos extraños giros de la vida. Estuve allí para ver a mi esposa y a nuestros gemelos recién nacidos, que nacieron un día antes. ¿Vivimos felices para siempre? Tal vez la misericordia no signifique dejar a alguien libre del anzuelo por completo. Significa dar un poco menos de lo que merecen. No tuve que castigar a Judy en la medida en que pude. Recuperarla no sería misericordia. Sería otra cosa. Conocí a mi esposa a través de mi amiga Judy, y éramos el sueño de toda pareja. La sostengo en un pedestal especial y ella mantiene mi ego bajo control. Ella ama a mis hijas y ellas la aman a ella. Si Judy no nos hubiera engañado, aún estaríamos casados. Hubiera sido mejor para los gemelos, pero no para mí. Quizás nos casamos demasiado jóvenes. Tal vez nos veíamos como compañeros aceptables y no esperábamos la perfección. Tal vez no habíamos terminado de crecer y ambos cambiamos a medida que madurábamos. Todo lo que sé con certeza es que nunca podría ser tan feliz con Judy como lo soy ahora con mi esposa. Mostrar misericordia a Capo fue más difícil. Hubo un momento en que decidí que trabajar por casi el salario mínimo para un hombre como él era suficiente.
Era un hombre roto, y yo tampoco debería haberle roto el cuerpo. Tal vez el tiempo en prisión por agresión jugó un papel. Sin embargo, hace aproximadamente un año, tenía una razón para contactarlo. Una mujer muy tonta, a pesar de las advertencias, simplemente tuvo que abrir su corazón a este hombre. Nunca entenderé por qué algunas personas toman decisiones tan malas. Cuando me enteré de su boda, mi corazón se llenó de preocupación por esta mujer y compartí mis pensamientos con un cliente. Dio la casualidad de que el primo del amigo de mi cliente estaba en el negocio de préstamos personales de alto riesgo. Cuando este primo se enteró de la situación, se sintió tan conmovido por la compasión que envió a uno de sus socios comerciales a Capo para explicarle amablemente que los buenos hombres no lastiman a las mujeres. Escuché que la lección no necesitaba repetirse. Es bueno tener amigos en lugares bajos. Sí. Soy la primera en admitir que todavía tengo mucho que aprender y un largo camino por recorrer antes de que alguien me considere misericordioso. Pero esto es lo que he aprendido sobre retener la misericordia. Te mantiene atado a la persona o problema, e insulta tu mejor naturaleza. No podía perdonarme por lo que le hice a Judy. Pero cuando le mostré su misericordia, pude extenderla a mí mismo. Rompió la coraza de acero que había construido alrededor de mi corazón y lo abrió a la posibilidad de un final feliz. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, el esposo eligió la forma correcta de averiguar si su esposa lo engaña o no. ¿Cuál es tu impresión? Házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.